Bueno, vamos a seguir con funciones de varias variables. Ya habíamos empezado a charlar una función, una relación matemática que aparentando una relación social o una relación natural o una relación económica, ya no piensa las relaciones unicausales como y es una función de x, sino como pluricausales, donde las variables independientes son más de una que provocan una causa o más. En el caso del curso de Matemática 2, estudiamos la generación de una sola causa. Entonces, por ejemplo, decimos si es función de x y de z es función de x y de y, o sea, cierta consecuencia es función de dos sucesos independientes anteriores. Bien, bueno. Habíamos visto también los conjuntos de nivel, de dos o más, ¿no? Pero vamos a charlar de dos en este caso. Habíamos hablado también de los conjuntos de nivel como un espacio donde la variable funcional, la variable dependiente, se establecen un valor específico y vemos todas las relaciones entre las variables independientes que nos permiten llegar al mismo valor funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, más o una de las variables independientes, en relación a al combinar las cantidades de cada una de ellas, pueden producir la misma reacción en la variable independiente, ¿sí? No necesariamente, o sea, por ejemplo, por decir algo, si yo em, quiero producir una comida, quizá una cantidad de comida, puedo hacerlo con mucho de un ingrediente y poco del otro, o con la mitad de cada uno de los dos ingredientes. No lo sabemos. Bueno, todas esas relaciones que me producen, que me generan el mismo producto final, ¿sí? Se establecen en lo que se denomina un conjunto de nivel, que es cuando la variable dependiente, ¿sí? Tiene un valor fijo. Y entonces todas las combinaciones posibles entre las variables independientes que me dan ese valor fijo, establecen lo que se denomina un conjunto de nivel. También hablamos, ¿sí?, de que en y igual a una función de x, nosotros podemos establecer una curva, o sea, la gráfica de una función y igual a f de x es una curva en el plano. Pero en cambio, cuando nosotros vamos aumentando la cantidad de variables independientes, cuando ya tenemos dos variables independientes, la gráfica se realiza, que queda establecida, es una superficie. ¿Por qué? Porque tenemos que dos dimensiones independientes más una dimensión dependiente. Acá, si ustedes ven en la pantalla, decimos representación gráfica de una función de dos variables. En realidad la cantidad de variables son tres, pero decimos que son dos variables independientes. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, las variables independientes son x e y el resultado de las combinaciones x y es un z como variable dependiente. Entonces la gráfica, fíjense que tiene tres ejes, uno por x, uno por y, uno por z. Cada uno de estos ejes representa una dimensión. Como también mencionamos anteriormente, ya aumentando la cantidad de variables independientes, R3, por ejemplo, ¿sí? Tres variables independientes, más una dependiente, R3 más 1 en la gráfica, ya no podemos graficarlo, obviamente, porque nosotros vivimos en un espacio tridimensional. De los otros espacios, las hipersuperficies que se pudieran generar en los otros espacios ya desconocemos cómo pueden ser sus formas y no tenemos ninguna capacidad de graficarlas, sí de analizarlas cuantitativamente. El dominio de una función de dos variables van a ser las combinaciones xy, los puntos xy que tengan una definición en z. Entonces, todo el piso de esta gráfica que estamos viendo acá, pueden ser puntos del dominio. Y en cada uno de esos puntos tengo una altura específica en z, que puede ser altura o puede ir hacia abajo si es un valor negativo en z, ¿cierto? Entonces, así vamos a poder establecer la gráfica de una función de dos variables independientes en z, ¿sí? Obviamente es muchísimo más difícil poder establecer la gráfica de una superficie que la gráfica de una curva, que nosotros además ya conocemos algunas funciones específicas, ¿no? Como la parábola, las rectas, etc. Vamos a estudiar algunas estructuras de superficies también muy específicas que nos van a permitir establecer ante determinadas formas matemáticas generales
establecer o conocer de alguna manera su gráfica. Bien. Cuando nosotros hablamos de conjuntos de nivel, hay un caso particular que es el de las dos variables independientes. En ese caso, hablamos de curvas de nivel. Dejamos fijo z, ¿sí? Y establecemos curvas de nivel. Dice, dada f con un dominio contenido en R2, que va hacia los reales, quiere decir que tiene dos variables independientes, por eso el dominio está contenido en R2, y el resultado es un número real, z, se llama curva de nivel al conjunto de nivel del valor k, o sea, cuando dejamos fijo a z en un valor específico, por ejemplo 100, acá dicen el valor k porque lo estamos estableciendo en forma general, o sea, S sub k, la curva de nivel S sub k, es todo para ordenado xy perteneciente al dominio, contenido en R2, tal que la función de xy es igual a k. Todas las combinaciones en que estos dos valores tienen el mismo resultado final. Por ejemplo, si estuviéramos estableciendo la curva de nivel de valor 100, serían todas las combinaciones xy que de resultado en la función, en la relación funcional nos dé 100. El conjunto de curvas de nivel para diversos valores de k analizadas convenientes permiten analizar diversas cuestiones, por ejemplo, cómo varían xy e y para un valor dado de z igual k. Cómo varía z al moverse el punto xy. Bien. Fíjense, acá hay un par de ejercicios que nos empiezan a permitir ver esto. Dibujar las curvas de nivel de la función z igual x cuadrado más y cuadrado. Para z igual 0, 1, 2. Bien, si nosotros dibujamos estas curvas de nivel cuando z es igual a 0, por ejemplo, ya sabemos que es en el punto 0, 0. 0 en z, para que eso sea cierto, tiene que ser 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Todas las curvas de nivel, ¿sí?, se dibujan en el plano. Fíjense, voy a mostrar otro material que tengo acá a mano. Por ejemplo, fíjense, esta es una superficie que se denomina paraboloide de revolución. ¿Bien? Es x cuadrado más y al cuadrado igual z. Si nosotros hacemos cortes en z, cortes como si estuviéramos poniendo tablas acá en el medio de este paraboloide de revolución, lo que vamos a ir encontrando son estos círculos de esta manera, ¿sí? Círculos centrados en el origen. Cuanto más alto sea z, cuanto vaya creciendo z, los círculos van a ser más grandes, ¿lo ven? Los círculos, cada vez el corte, si lo hacemos a la altura mayor, como el paraboloide se va abriendo, ¿sí?, los círculos van a ser más grandes. Y si le damos a z valores negativos, la función no va a existir. Cada uno de estos círculos se denominan entonces curvas de nivel. Y analizados, nos permiten ver que entonces cuando z aumenta, la superficie que estamos analizando, van apareciendo círculos cada vez más grandes. Que si los unimos, conformamos este paraboloide de revolución que, digamos que parece como con la forma de un elipsoide cortado, ¿cierto? Cortado por la mitad hacia arriba. Eso, conocer este tipo de relaciones ya nos empiezan a permitir graficar algunas de las gráficas en R3. Bueno, nosotros en naturales vamos a seguir trabajando con ecuaciones lineales, ¿sí?, cuádricas y cónicas, y vamos a hacer un repaso de eso. Pero vamos a hacer en otro video. Y en económicas vamos a trabajar, ahora sí, con algunas curvas de nivel que tienen que ver específicamente con ejercicios, con problemas económicos. Esta parte sirve para quienes quieran seguir viendo lo de naturales, pero es más específico de económicos. Fíjense que acá tienen superficies de demanda para pensar el tema de las curvas de nivel, pero me interesa más que veamos las curvas de indiferencia. Acuérdense que en la teoría del consumidor, ¿sí?, se analiza que una persona cualquiera consume más de un bien, pero cuanta mayor consumo de bienes tiene, más feliz es, ¿sí? Y su nivel de satisfacción, se dice, su nivel de utilidad es mayor. Entonces, la curva de utilidad, por ejemplo, si analizamos la existencia solamente de dos bienes,
Un bien podría ser, por ejemplo, la comida y el otro el bien Q2, todos los bienes que no son comida, ¿sí? Cuanto más de los dos bienes tienen, mayor utilidad tienen. Pero podemos tener un nivel de utilidad igual ante distintas combinaciones entre estos dos bienes. La relación entre el bien 1 y el bien 2, para mantener el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Tiene que ser inversa. O sea, si yo quiero mantener la misma satisfacción de bienes y la teoría me dice cuanto mayor cantidad de bienes tengo, más feliz soy, para mantener la misma utilidad, la misma satisfacción, a medida que desciendo en la cantidad del bien Q sub 2, tengo que ir aumentando en la cantidad del bien Q sub 1 para mantener el mismo nivel de utilidad U sub 1. Si, por ejemplo, tuviera un nivel de utilidad más alto, vamos a decir que U sub 1 es igual a 100 y U sub 2 es igual a 200, entonces la curva de indiferencia va a estar desplazada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque voy a tener necesariamente más cantidad del bien 2 o más cantidad del bien 1. ¿Sí? Y todas estas combinaciones me producen la misma utilidad. Se puede establecer, si no sé si ustedes si ustedes recuerdan, con la recta presupuestaria, tangente a estas curvas de indiferencia, cuáles son los puntos que me producen el menor gasto ante la misma utilidad. O sea, de todas estas combinaciones que me producen una utilidad, dijimos, igual a 100, ¿cuál es la que me produce el menor gasto posible? Por ejemplo, en este punto de acá, seguramente, ¿sí? Y en este de acá, en este punto de acá. Esa recta presupuestaria se hace tangente a las distintas curvas de indiferencia y en todos los puntos donde se hace tangente, si lo unimos, encontramos lo que se denomina senda de utilidad o senda de expansión en la teoría de los costos. Bien. Estas curvas de nivel, entonces recordémoslas, ¿sí? Como curvas de indiferencia, donde ante una misma utilidad, cuáles son todas las combinaciones entre dos bienes que puedo realizar para mantener el mismo, la misma satisfacción. Bien. Bueno, esto aplicado a la práctica, que en los ejercicios de práctica les tiene que ayudar las curvas de nivel con las intersecciones en los ejes a poder empezar a graficar las superficies más generales en R3. Después vamos a continuar con límite y continuidad en varias variables. Un tema que ya vimos para una sola variable independiente, lo vamos a profundizar para varias variables independientes.